Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Hay una moneda en América Latina que está sorprendiendo al mercado. Se trata del peso mexicano, cuya cotización está ganando terreno frente al dólar estadounidense. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de la Esquina del Trader. Mi nombre es Oscar Granados y hoy hablaremos de cómo la divisa mexicana está repuntando en medio de un contexto global de alta tensión. ¿Cuáles han sido los factores que han intervenido en la mejora de la cotización? ¿Cómo se compara la moneda azteca con otras divisas latinoamericanas? ¿Hasta dónde puede llegar frente al dólar? Para dar respuesta a esta y otras preguntas, hoy nos acompaña James Salazar. Hola James. Hola Oscar, buen día. James Salazar es analista de Cibanco. James, ¿de dónde viene la cotización del peso mexicano frente al dólar? Sí, esa es una muy buena pregunta, Oscar. La realidad es que hay que recordar aquí que en marzo del 2020, cuando empezó a alarmarse el mundo entero, la OMS declarándolo como una pandemia, el tema del SARS-CoV-2 y con la enfermedad de COVID-19, pues la moneda mexicana fue de las más depreciadas o de las más presionadas en su momento. Ahí por ahí del 23 de marzo alcanzó su peor nivel, llegando o superando los 25 pesos por dólar. Ni con las implicaciones con Trump en su momento en Estados Unidos había provocado tanta presión en la moneda. Y desde entonces, a raíz de una serie de eventos, ha recortado prácticamente todas las pérdidas. Se ha recuperado cerca de 30% la moneda y actualmente vemos una cotización incluso por debajo de los 20 pesos por dólar. Todavía no en los niveles que se tenían antes de la pandemia, que en promedio andaba alrededor de 19, 20, pero muy cerca de ellos. Entonces, digamos que en ese sentido, así como fue una de las más afectadas por el tema de los confinamientos a nivel mundial, incluyendo los confinamientos en nuestro país, ha sido la que más rápido se ha recuperado de ello. Entonces, en este periodo, digamos que al día de ayer, desde marzo del 2020, pues, ha recortado se ha apreciado cerca de 30%. En los últimos días ha llegado a estar por debajo de la barrera de las 20 unidades por dólar. ¿Qué factores han intervenido para que esto sucediera? Sí, aquí, Oscar, hay un fenómeno global que genera a su vez mucha preocupación, mucha incertidumbre, que es el tema de la inflación. Y aquí en el asunto de la inflación es que pocas veces a lo largo de la historia observamos que tanto economías desarrolladas como en desarrollo tienen niveles muy parecidos de inflación. Generalmente las desarrolladas tienen niveles muy bajos, tan bajos estamos hablando 2, 3%, o sea, en promedio, y las en desarrollo 5, 6%. Ahora todas estamos entre 7 y 9% en promedio de las principales economías. Entonces, esto está generando un fenómeno de que en términos reales cualquier inversión te dé un rendimiento negativo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés a raíz de la pandemia pues, bajaron de forma significativa. En el caso de la Reserva Federal lo puso en cero. En Europa, el Banco Central Europeo también, tanto la tasa de referencia de fondeo como la de depósito, incluso la de depósito en negativa. Entonces, cualquier inversión o prácticamente la mayoría de las inversiones pues, te da una tasa real negativa o un rendimiento negativo. ¿Qué es lo que estaba pasando en las últimas semanas o en los últimos meses? Pues bueno, a raíz de la inflación, muchas de las economías, o la mayoría, incluyendo México y Estados Unidos, en América Latina no se diga, con Brasil, con Chile, mismo Colombia a la cabeza, han decidido subir tasas de interés, sus tasas de interés de fondeo. Esto lo que ha permitido es que en el margen empiecen a estos rendimientos, en algunos casos incluso ya volverse positivos. Entonces, si tú tienes un rendimiento real positivo, pues empieza a haber otra vez un reacomodo de portafolios. Entonces, lo que estamos observando es que monedas como la mexicana se han visto beneficiadas en gran medida a que al final de cuentas, cuando lo comparas con otros países como Estados Unidos, pues te conviene en términos de rendimiento. En el caso vamos a poner el caso de México. Tienes una tasa de fondeo, Banco de México la ha llevado hasta el 7%. Tienes una inflación actual de 7.50, 7.60, con una expectativa de que el próximo año baje hacia 4.50. Entonces tienes un rendimiento real, sí negativo, pero prácticamente ya cero. Como si lo comparas con la Fed está en 1% con una inflación de arriba del 8%, tienes una tasa real de -7. Entonces, esto es quizá el principal elemento y que es el fenómeno distinto a otras ocasiones, que está proveyendo de mayor demanda de este tipo de activos sobre todo de monedas en América Latina y en el caso específico del peso. Ese quizás es el elemento central que le ha ayudado. Este término de tasas de interés, lo que está haciendo la Reserva Federal, Banco de México, a raíz de la inflación y en términos de rendimiento real. Ahora, por otro lado, está el asunto de la guerra. Si bien la guerra le ha jugado en contra, lo vimos desde febrero
24, con este inicio de movilizaciones por parte de Rusia, esta famosa operación especial inicial que se convirtió básicamente en un conflicto. El temor era que se volviera una guerra mundial. Entonces eso provocó fuertes episodios de aversión al riesgo, presiones en la mayoría de los activos considerados de mayor riesgo, entre ellos las monedas. Pero conforme ha pasado el tiempo, el mercado se ha acostumbrado. Digo, suena feo, porque es un tema muy delicado en temas social, temas económicos, pero financieramente el mercado se empieza a aburrir de esta situación. Y como no se convirtió en un asunto de guerra mundial como tal, no sé, tiene implicaciones negativas fuertes, pero no se cumplió el peor escenario, pues también empiezan a suavizarse estas posibles presiones que habían en la mayoría de los activos. Entonces, por eso es otro elemento que le ha jugado a favor al peso mexicano. Adicionalmente tienes a China. China igual es algo parecido como el tema de la guerra. Empieza este rebrote de COVID en algunas ciudades importantes, sobre todo nos preocupa todavía Shanghái, por todos los puertos, y que esto empieza a contribuir a generar todavía mayores cuellos de botella, otros rompimientos de cadenas, afectar negativamente en la inflación, en el crecimiento económico global, dado la importancia del gigante asiático. Pero ya las últimas noticias en las últimas semanas han sido más, sobre todo en las últimas 2 semanas, de un cierto control, e incluso las autoridades anunciaron que a partir de hoy ya la mayoría de las medidas de confinamiento se eliminan. Y esto, pues, en sentido estricto, es una buena noticia y termina favoreciendo nuevamente, pues, la búsqueda de activos de mayor rendimiento. Porque generalmente cuando hay episodios de aversión, huyes a lo más seguro. Te vas a dólares, a bonos del tesoro, te puedes ir incluso a francos suizos, te puedes ir hasta oro. Pero cuando ya pasa el episodio, pues regresas otra vez a activos de economías emergentes, en principio, o incluso hasta renta variable. Entonces, tienes ese otro elemento. Entonces, si vemos en términos estrictos, la parte más importante son temas externos que han incidido. Sí está el asunto de Banco de México, pero Banco de México está tomando o está reaccionando a una situación externa. Entonces, básicamente, estos son los componentes principales que justifican este comportamiento positivo de la moneda. ¿Podemos estar hablando del superpeso, es decir, una moneda que lo resiste todo? Mira, yo no le diría superpeso como tal, yo diría que sí tiene una fortaleza relativa, pero como te decía al inicio, lo que estamos viendo es prácticamente el peso tiene 2 años de pérdidas, porque está apenas recuperando los niveles que se tenían previos a la pandemia. O sea, estamos hablando que todavía podría tener espacio o debería tener espacio para seguir bajando. Incluso en un escenario de mayores niveles de tasa de interés. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, la Reserva Federal venía con tasas de fondeo por arriba del 2%. Hay que recordar que apenas no tenía mucho tiempo de haber iniciado su proceso de normalización de tasas a raíz de lo que había hecho para apoyar la economía en la gran crisis del 2008-2009. Entonces, digamos que en ese sentido podríamos nada más justificar que bueno, tiene una fortaleza relativa en estos momentos. No quisiera yo decir un superpeso. O sea, para hablar de un superpeso necesitaremos pensar en términos de estar en niveles mucho más atractivos todavía, ¿no? Por debajo de los 19, incluso a lo mejor cerca de los 18.50, como una especie de tipo de cambio real de equilibrio, en el que esté sujeto a niveles que dependen sobre todo de la inflación. Difícilmente vamos a llegar para allá, pero sí podemos hablar de cómo es, al final de cuentas, un mercado pues, que ha tenido una relativa fortaleza. ¿Esta revalorización es sostenible con un crecimiento económico débil? Sí, eso es muy importante, porque aquí lo que te decía al principio es un tema que el tipo de cambio, te voy a dar un dato. En el día se hacen operaciones en el mundo, en moneda mexicana, en pesos, por cerca de 100,000 millones de dólares diarios, entre neteos, compra-venta de cualquier tipo de activo denominados en moneda mexicana. Pues de estos 100,000 millones, prácticamente el 70 o 80% se realiza fuera del país. Entonces, no necesariamente le importen este tipo de cosas. O sea, sí necesita que en términos fundamentales la economía vaya bien, pero dado que venimos de un contexto de pandemia, pues el inversionista sobre todo voltea a ver, bueno, sí, México tiene dificultades para crecer, pero todos los países están teniendo dificultades para crecer. Lo vemos en la parte política, que es un tema muy recurrente. Oye, no preocupa el ambiente ríspido que hay con el actual presidente López Obrador. Pues a lo mejor preocupa o internamente lo vemos como que puede generar algo de riesgo, ¿sí? Pero cuando el inversionista hace una evaluación por país, dice, bueno, sobre todo en economías emergentes, dice, el riesgo político lo da por default que existe.
Bueno, México tiene al presidente López Obrador, pero Brasil tiene a Jair Bolsonaro. Turquía tiene a Erdogan. Rusia, pues, no se diga con Putin. Sudáfrica tiene una serie de inconvenientes de también temas políticos. Las demás economías de América Latina, ni se digan, están dando este viraje hacia una izquierda que en algunos casos en contra del mercado. Entonces, el inversionista extranjero como que dice, bueno, ese tema político lo doy por default, me fijo en otro tipo de cosas y entre esos pondera más otras situaciones. O sea, el hecho de que crezcamos poco es un tema que importa, pero no tanto por la cuestión de que los fundamentales hasta cierto punto se mantienen relativamente bien, sobre todo el tema de las finanzas públicas. ¿Cómo se compara el peso mexicano frente a otras monedas de la zona? Sí, aquí es un fenómeno que se está observando y que tiene mucho que ver con este tema de lo que hemos observado, sobre todo desde el 2021, a raíz de la reactivación económica, que hemos visto un incremento importante en commodities también, en precios de commodities. Han alcanzado muchos de ellos máximos históricos. Y la región de América Latina se caracteriza por ser básicamente, o en gran medida, uno de los principales bastiones de commodities. Y en ese sentido, si combinamos las dos cosas, que tienes unos precios relativos de términos de intercambio comercial más favorables y tienes unas tasas de interés más altas comparado con las economías desarrolladas, pues le ha beneficiado. Incluso en lo que va del 2022, la moneda que más se ha apreciado en América Latina es el real brasileño. Después le sigue el sol peruano, le sigue el peso colombiano y detrás de esos tres viene el peso mexicano. Debajo de nosotros está el peso chileno. Y dentro de las economías emergentes y desarrolladas, dentro de un grupo de más de 30 países, son las que lideran o son las pocas que llevan una apreciación en lo que va del 2022. O sea, digamos que a América Latina, a las monedas de países de América Latina, en términos generales, le ha ido mejor. O sea, a este grupo nomás le unimos el rublo ruso, el que tiene unas particularidades, que está el tema de los controles de capital que ha establecido y que no se puede comerciar fuera de Rusia. La realidad es que si uno busca rublos, difícilmente vas a encontrar. Entonces, la cotización pues, está distorsionada, pero bueno, está dentro del grupo que se ha apreciado en el 2022 sorprendentemente. Y faltaría nada más agregar a Sudáfrica, que Sudáfrica generalmente se mueve mucho como el peso mexicano, tiene una correlación muy alta. Entonces, en sentido estricto, estos dos elementos de mejores términos de intercambio por el aumento en el precio de commodities con las tasas de interés altas que han estado llevando a cabo esta política monetaria de los bancos centrales, las monedas de América Latina están muy bien posicionadas en este 2022. James, por último, ¿cuáles son tus expectativas para este cierre de año? Sí, digamos que todavía vemos margen para que el peso mexicano se mantenga relativamente fuerte, quizá todo verano. Pero va a llegar un momento, y esto es la expectativa que tenemos, en que a cierto nivel de la tasa de interés en Estados Unidos, porque la Reserva Federal tiene sus planes de seguir subiendo tasas de interés, y muy probablemente en las reuniones de junio y de julio van a subir 50 puntos base, que si llega a superar el umbral de los 2%, la tasa de fondeo, ahorita está en 1%, ahí sí esperaríamos un reacomodo o un reajuste de portafolios mucho más importante. ¿A qué me refiero a esto? Ya ahí sí puede haber cambios en perspectiva de rentabilidad. Ahí sí ya muy probablemente convenga, o a muchos fondos de inversión les va a convenir tener dentro de su portafolio, dentro de su balance, activos denominados en dólares, o sea, sobre todo bonos del tesoro. Y eso, sin duda, pues le va a terminar pegando a la mayoría de las monedas de economías emergentes y entre ellas al peso mexicano. Entonces, por ese solo elemento, manteniendo relativamente todo lo demás constante, o sea, que el tema de la guerra incluso pueda extenderse y en determinado momento se concluya una vez que Rusia se apodere del tema bueno, ya con sus planes, que es adueñarse de Donbass por lo menos, es el asunto de que no haya rebrotes fuertes de COVID, pues muy probablemente vayamos a ver una ligera depreciación. ¿Eso qué significa? Pues que el peso se pueda presionar hacia los 21 pesos por dólar, hacia finales de año. Tampoco nada como para preocuparse, pero sí con los niveles que traemos ahorita, pues es un poquito más de un peso. Entonces es una ligera depreciación, sobre todo por el tema de que la Reserva Federal, con esta estrategia de seguir subiendo y un endurecimiento de la política monetaria, a cierto umbral ya hace más atractivo inversiones en dólares. Muchas gracias por el tiempo, James. Gracias a ti, Oscar.